El año era 1883 y Missouri era una tierra atrapada entre la tranquila promesa del progreso y los oscuros recordatorios de un pasado sin ley. Los caminos de tierra serpenteaban entre campos silenciosos y los pequeños pueblos se aferraban a la vida con fachadas polvorientas, salones iluminados por linternas parpadeantes y iglesias que se alzaban como símbolos de fe en tiempos inciertos. Pero más allá de los pueblos, extendiéndose profundamente por el campo, había lugares de los que la gente prefería no hablar, lugares donde los caminos terminaban, donde las granjas se volvían escasas y donde los susurros de cosas más oscuras se asentaban entre los árboles como una niebla que nunca se levantaba. Fue en uno de esos rincones aislados donde vivía la familia Harper. Para los forasteros, no eran más que otro clan de granjeros tratando de sobrevivir en una tierra implacable. Pero entre los vecinos, y especialmente entre aquellos que se atrevían a viajar cerca de su propiedad, les precedía una reputación distinta. La gente hablaba de los Harper en tonos bajos, como si hablar demasiado alto pudiera llevar sus palabras a oídos no deseados. Algunos afirmaban que la familia estaba maldita. Otros decían que no eran más que asesinos disfrazados de granjeros. Sin embargo, lo que nadie podía imaginar, o quizás lo que algunos no se atrevían a creer, era la terrible verdad que mancharía su nombre para siempre, una verdad empapada en hambre, sangre y el acto indescriptible de volverse contra los suyos. La tierra alrededor del patio de los Harper contaba su propia historia. Las cercas desgastadas por el tiempo se inclinaban bajo la presión de vientos que parecían aullar más largo y más fuerte allí que en cualquier otro lugar. La casa de campo se alzaba en el horizonte como una cicatriz, su techo hundido, sus paredes remendadas con tablones desiguales, una estructura que siempre parecía al borde del colapso, pero que, contra todo pronóstico, nunca caía. Y cerca de ella, graneros y cobertizos dispersos se encontraban torcidos, con puertas que colgaban de bisagras oxidadas y su contenido reducido desde hacía mucho tiempo a lo esencial. No era la belleza lo que distinguía la tierra de los Harper, sino una especie de resistencia terca y miserable, una resistencia que reflejaba a quienes vivían allí. Antes de adentrarnos en esta escalofriante historia, quiero que sepas que este canal está dedicado a desenterrar las historias verdaderas más inquietantes del pasado oculto de nuestra nación. Si eres nuevo en nuestra comunidad, asegúrate de suscribirte y activar la campana de notificaciones. Así no te perderás nuestras exploraciones semanales de los misterios más aterradores de la historia. Y déjame saber en los comentarios desde qué parte del país nos estás viendo. Me encanta descubrir dónde están nuestros compañeros entusiastas de la historia y el misterio. El clan Harper era grande, compuesto por varios hermanos, sus esposas e hijos, todos unidos, pero extrañamente separados de las comunidades que los rodeaban. Rara vez iban al pueblo, y cuando lo hacían, su presencia generaba inquietud. Su ropa estaba gastada, sus rostros hundidos, sus voces bajas, y aunque gastaban poco, siempre tenían dinero. A veces monedas de oro, a veces baratijas extrañas que nadie podía explicar del todo. Los vecinos se preguntaban de dónde provenían esas cosas, pero nadie se atrevía a preguntar directamente. En aquellos días, la curiosidad podía ser fatal. Las historias comenzaron en silencio, con desapariciones extrañas a lo largo de los senderos rurales, viajeros que nunca llegaban a sus destinos, vagabundos que parecían desvanecerse después de ser vistos merodeando cerca de las tierras de los Harper. Para algunos, eran simples coincidencias. Eran tiempos peligrosos, después de todo. Pero para otros, se estaba formando un patrón, una sombra que crecía más oscura con cada estación que pasaba. Dentro de la casa de los Harper, la vida estaba lejos de ser normal. La familia se aferraba con una lealtad que era a la vez feroz e inquietante.
los forasteros habrían visto poca calidez en sus interacciones. Las comidas se comían en silencio, las miradas reemplazaban a las sonrisas, y todo parecía regido por una ley pesada y no dicha. Cualquiera que fuera lo que hicieran, era por supervivencia, y la supervivencia no dejaba espacio para la debilidad. Pero detrás de esas frías y tensas cenas, había otra verdad, susurrada solo en los pueblos cercanos y jurada por aquellos que afirmaban haber escuchado gritos por la noche provenientes de las colinas. Algunos decían que la mesa de los Harper no se servía solo con pan o carne de caza del bosque, sino con carne que no debía mencionarse en voz alta. Carne que pertenecía a hombres. Para el otoño de 1883, los rumores alcanzaron su punto más oscuro. Granjeros tan al sur como Arkansas y hasta Kansas City intercambiaban historias en los salones, hablando de una familia en las colinas de Missouri que había recurrido a comerse a los suyos. Nadie sabía exactamente cuánto de verdad había en la historia, pero todos sabían lo suficiente como para tener miedo. Una cosa era segura, cada vez que se pronunciaba el nombre Harper, el aire parecía cambiar, los viajes se planificaban para evitar esa parte del campo, y la gente del pueblo advertía a los niños que no se alejaran demasiado, porque para entonces ya no era una cuestión de lo que los Harper pudieran hacer, sino de lo que ya habían hecho. Lo que hacía que la historia fuera tan escalofriante no eran solo los susurros de canibalismo, sino la idea de que todo comenzó no con extraños, sino con su propia sangre, una familia destinada a proteger, a nutrir y a resistir unida había colapsado hacia adentro, alimentándose los unos de los otros en el sentido más literal. Y cuando el hambre, la desesperación y la crueldad se mezclan en el espíritu humano, la línea entre la supervivencia y la barbarie desaparece casi por completo. El primer nombre que sobrevivió en los registros del rumor fue Elijah Harper, el mayor del clan. Alto, severo e inflexible, se decía que Elijah gobernaba a sus hermanos y parientes como un tirano. El hambre pudo haber llevado a la familia a la desesperación, pero fue su mano la que tomó decisiones que nadie más se atrevía a tomar. No era simplemente un granjero, sino un hombre temido incluso dentro de su propia casa, donde su palabra tenía la fuerza de la ley. Era su convicción que la supervivencia justificaba cualquier cosa, una creencia que legaría la herencia más oscura de todas. Y así comienza la leyenda. Con una tranquila casa de campo entre colinas onduladas, con susurros que viajaban más rápido que los hechos, y con una familia cuyo lazo, torcido por el miedo y el hambre, dio origen al capítulo más oscuro que Missouri se atrevería jamás a reclamar. La gente se decía a sí misma que era una historia demasiado horrible para creerla, un cuento para asustar a los niños y advertir a los viajeros. Pero aquellos que vivían más cerca, los que juraban haber visto cosas o, peor aún, haberlas escuchado, mantuvieron su testimonio incluso hasta su último aliento. El nombre Harper se convirtió en algo más que una familia. Se convirtió en una advertencia. Porque, en lo profundo de las colinas, más allá de las praderas y los caminos, más allá del alcance de las leyes o las oraciones, se decía que algo verdaderamente monstruoso se agitaba, no en la naturaleza salvaje, sino en el corazón humano. Y como el mundo pronto descubriría, la verdad escondida en esas colinas era más oscura que cualquier historia contada por labios ebrios en un salón. Y ahí es donde comienza nuestro viaje. En Missouri, en el año 1883, con una casa de campo que era más que un hogar, era un nido de sombras, y el silencio dentro de ella era del tipo que oculta los gritos. A medida que el otoño se profundizaba en Missouri, el propio paisaje parecía conspirar para mantener viva la leyenda de los Harper. Los árboles perdían sus hojas antes en esas colinas, sus ramas torcidas se alzaban como brazos esqueléticos contra los cielos grises de noviembre.
La tierra se volvía fría y húmeda, los senderos fangosos y traicioneros, y un peso silencioso oprimía el campo. En el pueblo, los granjeros se apresuraban con la última cosecha, los comerciantes almacenaban provisiones para el largo invierno, y las campanas de la iglesia sonaban con advertencias de arrepentimiento. Más allá de los débiles límites de la comunidad, el aislamiento devoraba por completo la granja de los Harper, dejándola en silencio, donde los rumores se propagaban como fuego salvaje en la oscuridad. La gente empezó a notar detalles, cosas pequeñas que quizás significaban poco por sí solas, pero que juntas contaban una historia más siniestra. Una rueda de carreta encontrada rota en un camino rural, pero sin carreta a la vista. Un par de botas descubiertas abandonadas cerca de un arroyo, su cuero rajado y empapado de agua. Y luego, lo más condenatorio de todo, un caballo vagando suelto, con la silla vacía, cruzando los campos cerca de las tierras de los Harper sin jinete que lo reclamara. Los hombres del sheriff hablaron de investigar, pero en verdad pocos se atrevieron a poner un pie cerca de la propiedad. Algunos justificaban su vacilación diciendo que estaba demasiado lejos, que era demasiado salvaje, que no valía la pena el esfuerzo. Pero la verdad era más simple, los Harper inspiraban un miedo que ninguna corte ni placa podía superar. Acusarlos directamente significaba enfrentarse a ellos, y en aquellos días, la justicia a menudo guardaba silencio cuando se enfrentaba a una familia entera dispuesta a protegerse con rifles, cuchillos y silencio. En los salones de los pueblos cercanos, los susurros crecían cada noche. Un vagabundo, con su whisky en la mano, juraba haber escuchado disparos en las colinas una noche y el eco de gritos que se desvanecían demasiado rápido, como si la tierra misma los hubiera devorado. Las familias que viajaban hacia el oeste contaban historias de compañeros que desaparecían cerca de ese maldito tramo de tierra. Y siempre, en el corazón de los rumores, estaba la casa de los Harper, esa construcción torcida y hundida que la gente decía podía devorar hombres enteros. Si solo hubieran sido desapariciones, quizás los Harper habrían permanecido como una advertencia susurrada. Pero el hambre, se decía, lo cambia todo. Para finales de ese año, la comida escaseaba. Las cosechas habían sido pobres, el ganado flaco, y la sequía había dejado a muchos pequeños granjeros con las despensas vacías. Sin embargo, de alguna manera extraña, los Harper resistían. Sus gallinas siempre parecían andar sueltas, sus cerdos engordaban a pesar de la sequía. Cuando los vecinos preguntaban cómo lo lograban, la respuesta llegaba solo con miradas inquietantes o silencio. De ese silencio nacieron los relatos. Los niños susurraban que los Harper comían carne humana. Las madres los callaban. Los padres reían con nerviosismo, pero las palabras quedaban flotando. Porque en un mundo donde el hambre doblaba la moral hasta romperla, la posibilidad parecía demasiado real para descartarla. Había relatos, de segunda mano pero impactantes, sobre viajeros atraídos a la casa de los Harper. Se decía que eran recibidos, no con amabilidad, sino con rigidez, con ofertas de comida y refugio. A la mañana siguiente, esos viajeros desaparecían y sin embargo, días después, algún Harper aparecía en el pueblo con ropa nueva, botas demasiado finas para un granjero o baratijas demasiado delicadas para su condición. Nadie los confrontaba directamente, pero todos se daban cuenta. Todos recordaban. En el corazón de todo estaba Elijah Harper. Cuando él llegaba al pueblo, la gente se apartaba ante él como si llevara consigo una enfermedad. Su cuerpo era imponente, su rostro curtido pero afilado, sus ojos fríos e inamovibles. Rara vez hablaba más de unas pocas palabras, y sin embargo, cuando lo hacía, su tono no dejaba lugar a discusión.
Compraba únicamente lo más básico, un saco de harina, algo de sal, quizás aceite, y se marchaba con sus monedas apiladas ordenadamente sobre el mostrador. Nadie preguntaba de dónde venían esas monedas, pero no era solo Ilaiche. Cada miembro del clan Harper parecía marcado a su manera. Su hermano menor, Amos, se decía que llevaba un ceño permanente, con los puños rápidos para levantarse incluso en silencio. Su hermana, Ruth, rara vez levantaba la mirada, pero siempre parecía observar desde las sombras. Y luego estaban los hijos de los Harper, delgados como rieles, pero extrañamente inexpresivos, como si desde su nacimiento les hubieran enseñado que las palabras y el calor eran indulgencias peligrosas. Juntos formaban una imagen no de una familia, sino de criaturas ligadas por la supervivencia, moldeadas en algo menos que humano, o quizás más peligroso que el propio ser humano. El invierno barría Missouri con vientos duros ese año, y con ello los rumores crecían tan fuertes que no podían ser ignorados. Los viajeros desaparecían con alarmante regularidad. Una joven pareja, recién casados y ambiciosos, se dirigió al oeste hacia Kansas y nunca se les volvió a ver. Un vendedor ambulante con amuletos de plata, visto por última vez vendiendo baratijas cerca del pueblo, simplemente desapareció. Y luego, una noche, se vio humo elevándose desde la tierra de los Harper, demasiado denso para provenir solo de la madera. Algunos observaban desde la distancia, afirmando que el aire mismo llevaba un olor que nunca olvidarían, un olor demasiado fétido para ser otra cosa que carne quemándose. Los hombres se reunieron al día siguiente en el pueblo para discutir si algo debía hacerse, pero las reuniones se convirtieron en silencios nerviosos, y los argumentos se desmoronaron. ¿Quién de ellos guiaría el camino hacia esa granja encantada? El miedo no era solo a los rifles o escopetas. Era a lo que realmente podría encontrarse dentro de los muros de los Harper. Con el tiempo, surgió una historia, susurrada con horror, de lo que había sucedido con uno de los hijos de los Harper. Se decía que un invierno la comida se volvió tan escasa que el propio Ilaiche tomó una decisión. Se dijo que un niño demasiado joven para trabajar, demasiado débil para cargar, demasiado pequeño para alimentarse de la tierra había desaparecido. No se encontró cuerpo, nunca se vio entierro alguno. Pero los vecinos juraron que después sí. Había huesos detrás de la casa. Y carne servida en platos que parecían demasiado abundantes para una granja hambrienta. Aunque nadie podía probarlo, la idea persistió y creció hasta que incluso los hombres más valientes se negaron a cazar cerca de esos bosques. ¿Qué clase de familia, se preguntaban, no solo devoraría a extraños, sino que consumiría su propia sangre? Así, los Harper se convirtieron no solo en un nombre, sino en una maldición. Hablar de ellos era invocar el terror, y pisar sus tierras era arriesgarse a no volver a salir. Sin embargo, a pesar de toda la charla, nunca se presentó una prueba abierta. Solo sombras, susurros y la creciente convicción de que lo que vivía en esa casa torcida no estaba sujeto a ninguna ley de Dios, hombre o decencia. Y aún así, permanecían sobreviviendo mientras otros morían de hambre, apareciendo en el pueblo con monedas mientras los vecinos se arruinaban y acechando como espectros en las colinas donde Missouri se volvía oscuro. Para aquellos que esperaban que la leyenda fuera solo un rumor, el tiempo pronto destrozaría sus ilusiones. Porque todo horror oculta un momento, cuando los susurros dan paso a la verdad y la confrontación de la familia Harper se acercaba con cada noche que pasaba. Para los primeros meses de 1884, el patrón ya no podía ser ignorado. Los caminos que serpenteaban por esa parte de Missouri se conocían no como rutas de viaje, sino de desaparición.
La noticia se difundía rápidamente por las rutas de diligencias, llevada por conductores, vendedores ambulantes y vagabundos de pueblo en pueblo. Si tu viaje pasaba demasiado cerca de la finca Harper, corrías un riesgo mayor que con bandidos, incluso mayor que con tormentas. Corrías el riesgo de no volver a salir. Era una reputación escalofriante que no creció a partir de un solo incidente, sino de docenas de relatos entrelazados en una verdad inquebrantable. Huellas de carruajes que llevaban hacia las colinas, pero ninguna regresando. Viajeros vistos por última vez compartiendo una bebida en un pueblo cercano, sin llegar al siguiente. Pertenencias encontradas descuidadamente a lo largo de los caminos, como si fueran despojadas con prisa. Y peor aún, cuerpos, no muchos, pero suficientes. Algunos aparecieron en arroyos poco profundos, con la carne marcada por cortes demasiado deliberados para confundirse con un ataque de animal. Otros enterrados superficialmente, descubiertos por cazadores cuando el Thor llegó, sus restos ignorados de maneras que nadie se atrevió a imaginar en voz alta. Estos hallazgos no eran frecuentes, pero lo suficientemente frecuentes como para dar a cada rumor un ancla en la realidad. Todos recordaban. Fue entonces cuando el nombre de la familia Harper se difundió más que nunca. Ya no se susurraba únicamente en los pueblos de Missouri, su reputación comenzó a filtrarse a través de fronteras, hacia Arkansas, hacia Kansas, hacia Illinois. Lo que antes había sido un cuento local de terror ahora creció en algo mayor, una historia repetida alrededor de fogatas por viajeros que solo tenían medio grano de prueba. Pero, como suele suceder, no era la prueba lo que importaba. Era el miedo. Entre los aspectos más inquietantes de los Harper estaba su invisibilidad en medio de su propia notoriedad. Permanecían casi intocables por la ley. Ningún destacamento del sheriff marchaba sobre sus tierras. No se emitían órdenes. No se realizaban arrestos. El miedo que rodeaba su hogar parecía extenderse incluso a aquellos juramentados a hacer cumplir la justicia. Por cada historia de horror existía la realidad silenciosa y apremiante. El clan Harper era grande, ferozmente leal y armado. Desafiarlos podía significar una masacre. Y en esas colinas aisladas, ¿quién cabalgaría en busca de ayuda? Incluso si alguien se atreviera, aún llegaban rastros de evidencia. Agricultores cuyos terrenos lindaban con los de ellos hablaban de ruidos extraños en la noche. Ladridos de perros cortados abruptamente, seguidos de un silencio demasiado profundo para ignorarlo. Disparos que resonaban contra las colinas y luego se desvanecían, dejando un silencio inquietante y a veces el olor acre del humo flotando por los campos, llevado por el viento, tan potente que parecía adherirse a la ropa y la piel. Queman lo que no pueden enterrar, decían algunos. Y aunque nadie deseaba saber qué era lo que quemaban, la implicación permanecía pesada. Para Elijah Harper y su clan, la vida continuaba con una regularidad sombría. Trabajaban lo justo para disfrazarse de granjeros, pero su tierra rendía poco de qué presumir. Su verdadera sustancia, al parecer, estaba en otro lugar, tomada no del suelo ni de los animales, sino del hombre. Las historias afirmaban que Ilaiche había desarrollado un método, un sistema de seducción. A los extraños se les ofrecía refugio al pasar por esa ruta solitaria, un lugar para calentarse, comer e incluso compartir bebida. Los Harper, con una cortesía rígida, los recibían, pero era una bienvenida que ocultaba un propósito más oscuro que el robo. Porque por la mañana, esos viajeros nunca se volvían a ver, sus carretas y pertenencias eran absorbidas por los graneros, su carne nunca se mencionaba, pero se sospechaba profundamente.
Y si el rumor ya había convertido a los Harper en un nombre de horror, llegó entonces una historia tan terrible que selló su infamia. No se centraba en extraños, sino en ellos mismos. El invierno de 1884 fue uno de los más crueles en memoria. La escarcha mordía profundo en las colinas. El ganado moría en masa, y las familias de Missouri temblaban junto a sus hogares, rezando para que sus reservas de comida duraran. El hambre carcomía cada comunidad. Fue entonces, según testimonios murmurados, que los Harper se volvieron de nuevo contra su propia sangre. La historia concernía al hijo más joven de Emma Harper, de apenas 7 años, delicado desde su nacimiento, frecuentemente enfermo, demasiado débil para trabajar en los campos. Tales niños en aquellos días a veces eran vistos como cargas en granjas en apuros. Sin embargo, lo que hicieron los Harper, si los susurros eran verdad, fue mucho peor que la negligencia. Cuando las raciones disminuyeron casi hasta nada, y cuando Ilaiche buscó imponer un orden sombrío sobre su clan, fue el niño quien desapareció. Sin entierro, sin tumba. Sus primos nunca lo volvieron a ver. Sin embargo, a los pocos días, los vecinos juraban que la familia parecía alimentada, más saludable de lo que el hambre debería haber permitido. Fue un acto que, de ser cierto, cimentó la reputación de los Harper, no solo como asesinos de viajeros, sino como devoradores de su propia sangre. Cuanto era verdad y cuanto invención, ningún forastero podría decirlo completamente. Las leyendas crecen en tiempos de hambre, pero lo que se difundió por Missouri no era solo un cuento. Era una certeza pintada con el pincel del miedo. Los padres asustaban a los niños con advertencias: mantente en silencio o los Harper te tomarán. A los extraños que viajaban por esas rutas se les decía que cabalgaran rápido o no lo hicieran. Y más de un predicador tronó desde su púlpito que el clan Harper era prueba de lo que los hombres se vuelven cuando desobedecen la ley de Dios, bestias con rostros humanos, retorciendo la familia en hambre y el hogar en matanza. Quizás el testimonio más impactante provino de un hombre que afirmó haber escapado. Era un vagabundo, sin nombre en la mayoría de los relatos, pero su historia se difundió como el fuego. Juró que los Harper le habían ofrecido refugio en una noche helada, medio hambriento y desesperado. Al principio se le mostró calor, un fuego en la chimenea, un plato de comida. Demasiada comida, decía, para una familia tan claramente pobre. La carne era dura, fibrosa, pero comió con el hambre de un hombre que no había conocido una comida real en semanas. Solo cuando descansaba junto al fuego se dio cuenta de lo que ocurría a su alrededor, y Ilaiche observando demasiado de cerca, amos agarrando un cuchillo en el cinturón, los niños susurrando desde las escaleras. Su relato terminó con un escape frenético. Él afirmó que salió corriendo por la puerta en la noche, perseguido por disparos que lo rozaron por pulgadas, corriendo hasta el amanecer. Cuando llegó al siguiente pueblo, con la ropa rota y sangrando por las espinas, solo tuvo una cosa que decir: que la hospitalidad de la familia Harper era una trampa y que la carne que le dieron no era cerdo ni res, ni ningún animal silvestre que los bosques pudieran proveer. No todos le creyeron, pero suficientes sí, y el peso de tal historia era lo bastante fuerte para anclar cada susurro, incluso si solo la mitad era real. ¿Qué clase de mal prosperaba en esas colinas? Para la primavera de ese año, los Harper se habían convertido más en leyenda que en carne. Parecían menos vecinos o parientes, y más como depredadores acechando los caminos, su hogar pintado en la mente pública como un lugar donde no llegaba la luz. Los jinetes evitaban completamente su tramo de tierra. Incluso el sheriff, cuando fue presionado, admitió en voz baja que lo mejor era dejar a los Harper solos. Pero las historias tan oscuras como las suyas no desaparecen.
Se pudren, y cada temporada que pasaba acercaba lo inevitable. Todo imperio de silencio eventualmente se derrumba, porque la verdad no puede ser enterrada para siempre. Y así, a medida que la leyenda de los Harper crecía, también crecían los murmullos de ajuste de cuentas. Los granjeros susurraban sobre formar una patrulla, aunque pocos se atrevieran a liderarla. Los ministros llamaban a la ley para actuar, aunque ningún hombre pusiera su mano sobre Ilaiche. Sin embargo, el peso de la sangre no puede ocultarse para siempre. Y en lo profundo de esas colinas, mientras las lluvias de primavera alimentaban la tierra y las flores silvestres florecían de nuevo, permanecía un sentido percibido por todos los que pronunciaban el nombre Harper. Ese tiempo era corto. Sus actos susurrados, sospechados, medio conocidos, no permanecerían enterrados. Las colinas mismas parecían contener la respiración, porque el horror espera, y cuando estalla, lo hace por completo. Los caminos que desaparecían se habían convertido en más que senderos tragados por los bosques. Se habían convertido en un presagio, y aquellos que vivían a la sombra de los Harper sabían de una forma u otra que el juicio estaba en camino. Para el verano de 1884, Missouri se había cansado de los susurros. El nombre Harper, antes un murmullo, escondido en rincones de salones y bancos de iglesia, se había convertido en algo más pesado. Pesaba sobre los padres que impedían que sus hijos vagaran. Colgaba sobre los viajeros que elegían caminos más largos para evitar las colinas. Y, sobre todo, presionaba a los hombres juramentados para mantener el orden, avergonzándolos hasta el silencio. Porque no era un secreto que los hombres de la ley evitaban a los Harper. Aunque las sospechas se amontonaban como piedras, las pruebas seguían siendo escasas. Y peor, el miedo mantenía incluso a los más valientes lejos de poner un pie en su tierra. Un sheriff podía llamar al orden en el pueblo, pero ¿qué peso tenía eso en el país salvaje, donde los rifles hablaban más fuerte que las insignias? ¿Y qué fuerza podría realmente desmantelar un clan tan numeroso, armado y secreto como los Harper? Un sheriff, William McCraw, llevaba esa carga más pesada que la mayoría. Basado en un municipio no lejos de la tierra Harper, se había cansado de las familias que se le acercaban en susurros, desesperadas por respuestas sobre parientes desaparecidos. Un hermano retrasado en su viaje hacia el oeste. Un comerciante que nunca regresó con mercancía, un jornalero esperado que desapareció antes de llegar a la siguiente granja. Cada historia parecía apuntar siempre en la misma dirección. Hacia esa granja torcida con paredes hundidas y un silencio más denso que el pecado. M.C. Gro no era un cobarde, pero tampoco un tonto. Sabía que no se podía desafiar a los Harper a la ligera. Ilaiche era un hombre cuya palabra corría como hierro dentro de su hogar, y los rumores decían que no solo mantenía rifles, sino pistolas y cuchillos dispersos al alcance de la mano en cada habitación de la casa. Si alguien entraba, podría no salir. Con evidencia o sin evidencia, un enfrentamiento encendería el derramamiento de sangre. Aún así, M.C. Gro sentía la presión aumentando, los ojos de un condado temeroso fijados directamente sobre él, y aunque aún no podía moverse contra ellos, comenzó a prepararse. Mientras tanto, la leyenda apretaba sus garras. Los granjeros que atendían sus campos juraban haber visto movimientos en el horizonte, figuras acechando en las colinas al atardecer, observando y luego desapareciendo cuando se les llamaba. Los jinetes afirmaban escuchar sus propios nombres susurrados desde los bosques, aunque ninguna garganta pudiera haberlos pronunciado. Los propios Harper eran raramente vistos, pero cuando lo eran, su presencia generaba incomodidad. Salones enteros se quedaban en silencio cuando Ilaiche entraba, hombres bebiendo nerviosamente, mujeres mirando hacia otro lado, su familia,
sombras silenciosas a su alrededor, hacían que pareciera menos una llegada que una ocupación. Fue durante esa temporada que surgió el rumor más condenatorio de todos, impulsado por los labios de aquellos que afirmaban tener demasiado conocimiento como para ser ignorados. Los Harper, se decía, habían ideado un nuevo método para atrapar a su presa. Ya no dependían solo de los viajeros casuales que pasaban cerca. Ahora se decía que ofrecían alojamiento a un precio tan barato que atraía a los desesperados. Un granero, una cama, una comida, suficiente para atraer a hombres cansados del camino. Nunca se irían con la luz del amanecer. Un relato contaba de un par de hermanos jóvenes, jornaleros, viajando hacia el oeste en busca de trabajo en Kansas. Fueron vistos una tarde en un pueblo lindante con el territorio de los Harper, riendo, compartiendo bebida. Hablaban abiertamente de descansar una noche en una granja a lo largo del camino. Esa granja, muchos creían, no podía haber sido otra que la propiedad de los Harper. Ninguno de los hermanos fue visto de nuevo. Su empleador esperó en vano. Sus familias nunca recibieron noticias y aunque el sheriff buscó, encontrando solo un reloj de bolsillo destrozado cerca de un sendero embarrado, no surgieron cuerpos ni pertenencias más allá de eso, solo ausencia, siempre ausencia. Para entonces, la palabra caníbal ya no se susurraba, sino que se pronunciaba. Se difundía por los salones en conversaciones en voz baja, flotaba por los patios traseros con el humo de las pipas y resonaba en la mente de cualquiera que viajara por los solitarios caminos de Missouri. No solo asesinos, se decía que la familia Harper se alimentaba de sus víctimas, convirtiendo su granja en un matadero y su mesa de cocina en un grotesco teatro del hambre. Y lo peor de todo, persistía la historia de que incluso habían consumido a los suyos. La fuerza de la leyenda ya no descansaba únicamente en el horror, sino en la plausibilidad, porque el hambre era real. Los tiempos eran difíciles y la desesperación humana no conoce límites cuando la supervivencia exige sacrificio. Si alguna familia podía ser capaz de cruzar esa línea, eran los Harper. El sheriff McCraw, consciente de estas historias, pero atado por la ley, comenzó a vigilar oportunidades. No podía asaltar la granja sin pruebas, pero sí podía prepararse, hablar en voz baja con los granjeros vecinos, reunir hombres de conciencia fuerte y observar los caminos más de cerca que nunca. Demasiados habían desaparecido, y si los Harper eran culpables, eventualmente se delatarían. Como todos los depredadores, su hambre los traicionaría. La granja de los Harper, mientras tanto, permanecía inquietantemente sin cambios. Su techo se hundía, las tablas crujían con el viento, su pintura hacía mucho tiempo que había sido arrancada por la lluvia y el sol. El ganado todavía se aferraba a la vida dentro de sus corrales, aunque más delgado de lo que un cuidado adecuado permitiría. La familia se movía entre la casa y el granero como fantasmas, rara vez riendo, rara vez mostrando cualquier signo exterior de alegría. Solo el humo de sus chimeneas hablaba de vida dentro, y los vecinos juraban, cuando el viento soplaba de cierta manera, que el olor que llevaba no era de cerdo, ni de res, ni de ningún animal terrenal. Al anochecer, algunos afirmaban ver linternas brillando detrás de cortinas pasada la medianoche. Otros juraban haber oído voces elevadas en enojo, discusiones demasiado violentas para pertenecer a familiares y a menudo gritos que atravesaban las colinas, gritos de origen incierto, de especie incierta, pero con el tono desesperado de algo vivo suplicando permanecer así. Y aún así, los Harper perduraban intactos. Tal vez eso era lo que hacía su horror más escalofriante. Porque el mal da miedo cuando se oculta, pero es mucho peor cuando vive abiertamente, su violencia sospechada, pero nunca detenida,
su mera presencia suficiente para silenciar a quienes podrían enfrentarlo. Sin embargo, el equilibrio no podía durar. El orgullo de Masori no sufriría tales sombras para siempre, y aunque el Sheriff McGraw carecía del poder para actuar rápidamente, reunía determinación con cada nueva desaparición. Los vecinos se inquietaban, los padres apretaban los puños, los predicadores condenaban desde los púlpitos lo que ningún sheriff aún se atrevía a castigar, y así, a medida que ese año avanzaba hacia sus últimos meses, un nuevo sentido de inevitabilidad se extendía por las colinas. La gente creía que llegaría el día de los Harper, no a través de testimonios presenciales, ni mediante la ley cuidadosa, sino por el peso del rumor mismo. Después de todo, las leyendas pueden provocar acción tan rápido como la verdad. Todo lo que se necesitaba era una chispa. Un solo acto demasiado vil para ignorarse, un cuerpo demasiado innegable, una desaparición demasiado descarada. A partir de entonces, la verdad emergería y el fuego seguiría. Durante años, los Harper habían prosperado en las sombras, ahogando la sospecha en silencio, tragando evidencia en humo. Pero tales sombras se resbalan cuando la noche se adelgaza, y en los días finales de 1884, incluso Elijah Harper no podía mantener la oscuridad para siempre. El otoño de 1884 se asentó pesadamente sobre Missouri, los árboles ardiendo en rojo y dorado antes de que el viento frío los despojara de sus hojas. Para entonces, para muchos condados, el nombre Harper ya no era un rumor, sino una advertencia. Los viajeros evitaban esas colinas por completo. Las familias se mantenían apartadas, cerrando puertas incluso cuando ningún extraño deambulaba. La tierra de los Harper se había convertido en una mancha en el mapa, una sombra entre granjas, un lugar no mencionado ni siquiera a la luz del día. Sin embargo, las sombras, por oscuras que fueran, no pueden eclipsar la luz para siempre. Y fue en esa temporada que se desarrolló un evento, una desaparición demasiado grave, demasiado pública, demasiado innegable, que golpeó el corazón de cada susurro y forzó a la verdad a salir a la luz. El hombre no era un vagabundo. No era un extraño vagando por un camino solitario. Él era un comerciante respetado, un hombre de posición y confianza, conocido en casi todos los pueblos a un día de viaje. Su nombre era Thomas Keller, y a diferencia de las almas sin nombre que habían desaparecido antes que él, era un hombre en quien la gente confiaba, una figura cuya ausencia exigía respuestas. Keller había viajado por esas colinas durante años, llevando mercancías desde St. Louis a través de la zona rural de Missouri. A menudo transportaba telas, herramientas, licor y libros, artículos codiciados en los pueblos pequeños donde los lujos rara vez llegaban. Conocía los peligros de los bandidos y la helada. Pero también conocía a la gente, siempre cuidadoso, siempre deliberado, viajaba a un ritmo constante, nunca apresurándose, nunca buscando problemas. Y así, cuando Keller desapareció en la ruta que pasaba cerca de la propiedad de los Harper, no había excusa fácil que ofrecer en su lugar. Fue visto por última vez en un pueblo a 3 millas de la extensión de los Harper, su carreta pesada con mercancías. Cenó con los locales esa noche, su libro de cuentas marcaba cuidadosamente cada venta registrada. Le dijo al tabernero que partiría antes del amanecer para llegar a la siguiente parada antes del mediodía. A la mañana siguiente se encontraron sus huellas a lo largo del camino hacia las colinas. Más allá de ese punto, silencio. Su carreta nunca llegó. Su caballo nunca reapareció. Y Keller mismo, el confiable, firme Keller, fue tragado por completo como si la tierra misma se hubiera abierto para llevárselo. Esta desaparición era diferente. Los vagabundos podían ser olvidados.
Los jornaleros podían ser pasados por alto, pero Keller era un hombre de la comunidad, y las comunidades no olvidan a los suyos. La alarma se extendió como un incendio. Los comerciantes se negaron a viajar hasta que llegaran respuestas. Las familias exigieron que el sheriff actuara. Incluso los demasiado tímidos para enfrentar a los Harper ahora comprendían. Los susurros de maldad escondidos en esas colinas habían crecido demasiado como para enterrarlos. El sheriff McGraw, finalmente acorralado por la verdad revelada, no podía retrasarse más. Convocó a hombres en quienes confiaba, agricultores, comerciantes, hombres con familias propias, y les pidió que montaran con él. Algunos resistieron, el miedo anudándoles el estómago. Otros apretaron los puños, listos para impartir justicia sin importar cuán dura fuera. Al final se formó un grupo, cada hombre jurando encontrar que había sido de Keller. Con evidencia o sin evidencia, Harper o no Harper, porque las colinas no podían permanecer sin silencio. Cuando el grupo partió, los vecinos observaron desde los porches, en silencio, tensos, como si la ley misma entrara en una guarida de lobos. El camino comenzó tranquilo, la luz del otoño pálida. Pero a medida que se acercaban a la tierra de los Harper, la inquietud se asentó sobre ellos. Los mismos árboles parecían retorcidos, los campos cansados y estériles, la tierra marcada por años de abandono. La granja de los Harper se alzaba por fin, su techo torcido y tablas inclinadas tan grotescas como los rumores que la rodeaban. Humo se enroscaba desde su chimenea, lento y pesado. Los hombres se acercaron con rifles listos, el sheriff McGraw al frente. Llamó el nombre de Ilaiche, su voz firme pero constante. Durante varios momentos no hubo respuesta, solo el sonido del viento rozando las secas hojas de maíz cercanas. Entonces, al fin, la puerta se abrió, y Elijah Harper mismo emergió. Se mantuvo erguido, su rostro pétreo, sus ojos fríos y fijos en los hombres, como desafiándolos a acercarse. Detrás de él, sombras se movían, rostros apenas visibles, mujeres y niños asomándose por las rendijas de la puerta. El clan acechaba como animales en madrigueras, sin parpadear, esperando. M.C. Groh habló de Keller, de su desaparición, del rastro que conducía a sus tierras, de la demanda de la comunidad por respuestas. Ilaiche no se movió, no parpadeó. Su respuesta, cuando llegó, fue firme como el hierro. Afirmó ignorancia, dijo que ningún hombre había pasado por su granja en días y exigió que el sheriff retirara a sus hombres de la propiedad privada. Su voz llevaba la amenaza de rifles ocultos dentro, el peso de la violencia no expresada pero cierta. El grupo vaciló. Cada hombre podía sentir la tensión cortando profundamente en sus huesos. Estaban en el umbral del horror, sabiendo que un solo paso podría encender un baño de sangre. M.C. Groh ordenó registrar la tierra, y la mano de Ilaiche se movió hacia su cinturón. Por un momento, el mundo se redujo a silencio, el tipo de silencio antes de las tormentas. Pero entonces, antes de que estallara la violencia, M.C. Groh vio algo. Era la carreta. Detrás del granero, medio oculta bajo una lona desgastada, estaba el inconfundible marco de la carreta de mercader de Keller. Su pintura estaba marcada, sus ruedas embarradas, no podía confundirse. M.C. Groh la señaló, exigiendo explicación. Ilaiche giró lentamente, su voz más fría que nunca. La carreta, afirmó, fue comprada justamente, intercambiada por ellos por un hombre que pasaba semanas antes. Pero M.C. Groh sabía que era una mentira. Todos sabían que era una mentira. La carreta era de Keller, traída a la ciudad cada año, con las iniciales talladas en su lado que coincidían con su mano.
El grupo estalló en gritos. Algunos exigieron romper las puertas del granero, otros querían sangre. Fletcher dio su propia orden y desde las sombras los rifles brillaron. El enfrentamiento se tensó. Sin embargo, lo que rompió el momento no fue el fuego de las armas, sino el olor. Uno de los hombres, ubicado a favor del viento respecto a la granja, se tensó de repente. El aire traía consigo un hedor, espeso, innegable, familiar para cualquiera que hubiera rostizado carne sobre el fuego. Solo que esto no era carne de cerdo, ni de res, ni ningún corte honesto. Era dulce y fétido a la vez, una podredumbre que atrapaba el estómago y arañaba la mente. Los hombres lo reconocieron al instante, aunque ninguno se atrevió a pronunciar la palabra, el hedor de carne quemada. Sin embargo, el clan Harper no se inmutó. Para ellos parecía un silencio ensayado, como si estuvieran acostumbrados a ese olor desde hace mucho, como si sus sentidos hubieran enterrado su significado. Pero el grupo no podía enterrarlo. No más. Ese día, la sangre se evitó por el margen más estrecho. M. Segro y sus hombres se retiraron, rifles todavía listos, amenazando con regresar con más información y más hombres. Ilaiche los observó partir, con la mandíbula apretada, su rostro marcado por algo entre el desprecio y la diversión. Pero la verdad ya había sido vista, Keller había desaparecido. Su carreta estaba escondida en su granja y el aire mismo llevaba acusaciones más fuertes que cualquier palabra pronunciada. Cuando el grupo regresó al pueblo, su relato no necesitaba exageración. Los padres lloraban, los comerciantes maldecían y los predicadores declaraban que los Harper estaban más allá de la redención. El rumor ya no tenía poder. La evidencia había salido a la luz, innegable, real, repugnante tanto a la vista como al olfato. La hora del ajuste de cuentas ya no estaba distante. Se acercaba, y por primera vez desde que su nombre comenzó a surgir en susurros, el clan Harper pudo sentirlo presionándolos, no como rumor, no como sombra, sino como fuego en su puerta. Los días siguientes al descubrimiento de la carreta de Thomas Calor estuvieron cargados de inquietud. Los pueblos del condado parecían vivir bajo una sola sombra, inquietos y cargados de algo no dicho. Ya no era solo rumor o susurro. Era confianza rota, dignidad herida, y miedo convertido en rancio dentro de una comunidad que ya no podía apartar la mirada. Ningún hombre dudaba de lo que había visto. La carreta era de Keller. El hedor que provenía de la tierra de los Harper no era carne de cerdo, ni fuego inocente. El silencio de Ilaiche y su clan había sellado su culpabilidad. Algunos detalles permanecían ocultos, pero la verdad general era clara. Thomas Keller no había desaparecido en alguna naturaleza salvaje. Había estado en la propiedad de los Harper y no había salido con vida. Los habitantes del pueblo, antes cuidadosos de no pronunciar el nombre Harper demasiado alto, ahora lo escupían abiertamente, algunos con miedo tembloroso, otros con furiosa convicción. Las mujeres cubrían los oídos de sus hijos, mientras los hombres en los salones pedían venganza. Los agricultores en el mercado murmuraban sobre justicia severa, sobre terminar con una maldición de una vez por todas. Los predicadores denunciaban a Ilaiche como un demonio con piel de hombre, advirtiendo a sus congregaciones que el mal prosperaba en silencio y que el silencio había durado demasiado. Sin embargo, dentro de ese aluvión de ira surgió la vacilación. Los hombres diferían enormemente en su respuesta. Algunos exigían acción inmediata. Formar el grupo de nuevo, partir al amanecer e incendiar la casa de los Harper hasta que nada quedara. Otros suplicaban cautela, advirtiendo que Ilaiche tenía rifles, que su clan era grande y desesperado,
y que salir sin preparación significaba caminar directamente hacia la matanza. El condado se dividió en dos bandos, los que buscaban violencia rápida y los que la temían. El sheriff McCraw sintió todo el peso de esa división sobre sus hombros. Ya había cabalgado a la granja de los Harper una vez, había mirado a los ojos inmutables de Elaine, había sentido la tensión de los rifles esperando dentro. Conocía el peligro. También sabía que si no se hacía nada, su propio nombre se pudriría para siempre junto al de los Harper. Era la carga de la ley en el desierto. Actuar sin importar el costo. M.C. Grow comenzó su trabajo discretamente. Habló uno por uno con los hombres en quienes más confiaba, aquellos con nervios firmes y rifles firmes. Visitó granjas tarde en la noche, y solo se retiraba después de largos susurros a la luz del fuego. No todos estuvieron de acuerdo, no todos aceptaron. Pero aquellos que sí, se comprometieron, no por oro o reputación, sino por dignidad, por la seguridad de sus esposas e hijos, por el derecho a moverse nuevamente por los caminos del condado sin mirar por encima del hombro. Mientras tanto, la propiedad de los Harper permanecía en silencio, pero era un silencio cargado de preparación. Los vecinos demasiado cerca de la tierra afirmaban escuchar el sonido de martilleos ciertas noches, como si se reforzaran tablas. Las paredes se endurecían. Los cobertizos que antes se inclinaban crujían con nuevo peso, tal vez suministros ocultos, tal vez municiones, y siempre el humo de la chimenea, espeso, oscuro, implacable, agitaba el viento con la memoria de Keller y todos los demás que nunca regresaron. Cuando Elaine llegó al pueblo días después del enfrentamiento, la atmósfera se congeló. Llegó a plena luz del día, flanqueado por Amos y Ruth, su expresión tan firme y fría como la piedra. Compró sal y aceite para lámpara en la tienda general, colocando monedas de oro sobre el mostrador, de la misma manera que siempre lo había hecho. Sin embargo, esta vez los susurros ardían más fuerte que antes. Los habitantes del pueblo lo observaban, labios apretados, manos rozando cinturones y rifles, pero ninguno se atrevía a moverse. Vieron cómo Elaine guardaba su cambio, se daba la vuelta sin decir palabra y caminaba de nuevo hacia ese horizonte maldito. Era desafío a plena luz del día. Les estaba diciendo que nada había cambiado, aunque todo había cambiado esa misma tarde. En la oficina del sheriff, hombres se reunieron con rostros solemnes, sus rifles apoyados contra las paredes. M.C. Grow se dirigió a ellos, con voz baja pero firme. Habló de Keller, de la justicia, de la ley que había sido burlada ante sus propias narices. No predicó venganza. Exigió orden, la restauración de algo humano frente a una familia que había negado su humanidad. Algunos hombres temblaban. Otros apretaban los puños. Algunos susurraban oraciones entre dientes, pero todos estuvieron de acuerdo. Había llegado el momento. El grupo cabalgaría de nuevo, esta vez, no para advertir, sino para acabar. La noticia se propagó silenciosamente, aunque nunca completamente en secreto. Las familias sabían que sus hijos y esposos cabalgarían. Los vecinos sabían que hombres reunían rifles en las carretas. Las mujeres lloraban en silencio. El temor a la violencia pesaba en sus corazones, algunos suplicaban a sus esposos que se quedaran en casa, temiendo que los rifles de Elaine los derribaran como cañas. Pero los hombres que habían aceptado cabalgar no podían ser persuadidos. Cobardear más significaba entregar su comunidad a la oscuridad. Esa noche el pueblo vivió con una inquietud tan aguda que hacía vibrar las ventanas. Las lámparas ardían más tarde de lo habitual. Voces susurraban en los umbrales. Los perros ladraban sin cesar a las sombras. En los campos más allá, los búhos ululaban bajo.
Y la luna de cosecha colgaba naranja en el cielo, proyectando largas y extrañas siluetas sobre la tierra. Y en la tierra de los Harper, los testigos juraban ver movimientos extraños. Linternas encendidas que se movían de un cuarto a otro hasta bien entrada la noche. Puertas de granero que golpeaban, sombras que pasaban frente a ventanas con cortinas. Algunos afirmaban escuchar risas lejanas, otros gritos. Cualquiera que fuera la verdad, el hogar de los Harper parecía consciente de que algo se acercaba. Tal vez habían olido la reunión. Tal vez su instinto les avisaba. Los depredadores saben cuando se acercan los cazadores. Para cuando se acercaba el amanecer, el grupo estaba listo. 20 hombres en total, rifles colgados sobre los hombros, revólveres en los cinturones, sus caballos pisando nerviosos como si supieran la tarea que les esperaba. El Sheriff McCraw cabalgaba al frente, mandíbula firme, ojos fijos en el horizonte este, donde las colinas aguardaban. Nadie hablaba mucho. El silencio pesaba más que las palabras. El camino hacia la granja de los Harper parecía más largo que nunca esa mañana, cada curva cargada con el conocimiento de lo que aguardaba, porque estas no eran escenas de cuentos ni rumores susurrados en salones. Eran hombres de carne y hueso cabalgando hacia un mal de carne y hueso, cada paso empujándolos más profundo hacia un ajuste de cuentas del que algunos podrían no sobrevivir. Detrás de ellos, los habitantes del pueblo miraban desde los porches, algunos llorando abiertamente, otros vitoreando. Otros se mantenían escondidos dentro, incapaces de mirar. Porque lo que fuera que les esperaba, una verdad era cierta. Este día no terminaría como antes. No habría advertencias, ni retirada. Esta era la hora en que los susurros se convertían en disparos. Cuando el rumor daba paso a la realidad y en la tierra de los Harper la granja torcida esperaba, con sus paredes inclinadas, ventanas oscuras como ojos, su sombra extendida sobre la tierra, desafiando al mundo a entrar. Los hombres sabían, mientras se acercaban, que la historia misma ahora se inclinaba bajo sus botas. En algún lugar dentro de esa casa yacían las respuestas. ¿Cuántos habían muerto? ¿Cuántos habían sido enterrados? ¿Cuántos horrores habían vivido sin control? Y en algún lugar entre esas tablas y graneros, una familia esperaba. Una familia que había cambiado el amor por el hambre, lazos por crueldad, supervivencia por salvajismo. Las colinas de Missouri habían susurrado durante años. Pronto rugirían, porque esto ya no era una historia de evasión ni rumores arrastrados por el viento. Era un ajuste de cuentas largo tiempo hambriento y ahora finalmente desatado. La granja de los Harper se alzaba en la cresta como una herida sobre la tierra. Sus tablas desgastadas por el tiempo se inclinaban bajo el peso de los años, su techo torcido caía pesado por el abandono, sus ventanas oscuras miraban las colinas como ojos sin vida. Durante décadas había sido un lugar de horror silencioso, rumores y susurros alimentando su sombra. Pero esa mañana, cuando el grupo entró en su vista, el silencio mismo se volvió denso, sofocante y cargado de una violencia que aún no había estallado. Era el último silencio antes del ajuste de cuentas. El Sheriff William McCraw contuvo a su caballo en la cima de la pendiente que dominaba la propiedad de los Harper. 20 hombres se sentaron detrás de él, sus figuras tensas, los rifles apretados con fuerza, rostros tallados con el conocimiento de que ninguno de ellos cabalgaba meramente como granjeros o comerciantes. Ahora cabalgaban como testigos, como verdugos, como hombres que llevaban la ley sobre sus propios hombros. El aire colgaba frío y quebradizo, el sol del amanecer rompiendo débilmente a través de la niebla que se aferraba sobre los campos. Más adelante la casa de campo no mostraba movimiento. Aún así,
Los hombres sabían con escalofriante certeza que ojos los observaban. Detrás de cortinas o de grietas entre las tablas, desde las rendijas oscuras del granero, la familia Harper miraba, esperando. La casa parecía viva en ese momento, no como un refugio, sino como una bestia enroscada sobre sí misma, desafiándolos a acercarse. Los jinetes desmontaron lentamente, atando sus caballos a postes de la cerca que se inclinaban por la putrefacción. Las botas crujieron sobre el suelo endurecido por la escarcha. Un cuervo errante cortó el cielo en vuelo dentado, el único sonido por encima del bajo susurro del viento. La mayoría de los hombres había cazado en su vida, y todos lo sintieron. La sensación de arrinconar a la presa, la tortuosa conciencia antes de que algo salvaje arremeta. Solo que esto no era un animal. Era una familia de carne y mente, humana en forma, monstruosa en verdad. Crow reunió a los hombres en un semicírculo. Su voz fue susurrada, cada palabra cargada con el peso del mando. Vamos con cuidado. Les damos una oportunidad para salir. Si se niegan, hizo una pausa, sus ojos pesados, moviéndose de rostro en rostro. Entonces lo terminamos. Los hombres asintieron en silencio. Algunos ajustaron su agarre en los rifles. Otros flexionaron los dedos nerviosos contra los gatillos de los revólveres. El más joven entre ellos, apenas de 20, tragó saliva, su rostro pálido. El mayor, un veterano de la guerra civil con cicatrices, escupió en la tierra y murmuró: mejor que esto termine hoy. Avanzaron, botas pisando el camino rutado hacia la casa de campo. Cada paso parecía resonar más fuerte de lo que debería, como si la tierra misma sintiera el peso de lo que venía. Cuanto más se acercaban, más pesado el olor a humo flotaba en el aire, no la dulzura espesa del cerdo o la res, sino el olor acre y nauseabundo que había perseguido cada susurro. Se pegaba a sus gargantas, volviendo los estómagos con una certeza que ninguna palabra podía negar. Lo que sea que los Harper hubieran hecho, no había terminado con Thomas Keller. Cuando llegaron al patio, McGraw levantó la mano. Los hombres formaron una línea, rifles apuntados. Él adelantó un paso, estando justo más allá del porche deformado. Su voz se elevó fuerte, rompiendo la pesada quietud. Elijah Harper, por la autoridad de este condado, usted y los suyos están ordenados a salir. Manos donde podamos verlas. Por un momento, nada se movió. Las ventanas permanecieron oscuras. La puerta cerrada con fuerza. El único sonido fue el viento rozando los campos quebradizos. El silencio se profundizó. No el silencio del vacío, sino ese horrible silencio justo antes de que se encienda una cerilla. Entonces un movimiento. Una cortina se estremeció en una ventana del piso superior. Una sombra se movió por el vidrio, luego retrocedió. Otra apareció, más corta, más delgada. Quizá un niño, asomándose nervioso, luego desapareciendo detrás de las tablas. Dentro, voces en susurros. El crujir de pasos sobre la madera vieja llevando sonidos tenues al porche. M.C. Grow llamó de nuevo, esta vez más fuerte, su tono afilándose. Ilaiche, esta es tu última oportunidad. Sal afuera ahora. Las bisagras gemían. Lentamente, dolorosamente, la puerta principal comenzó a abrirse. Salió Elijah Harper. Era tal como M.C. Grow lo recordaba, alto, de hombros anchos, su rostro curtido inescrutable, sus ojos oscuros tan duros como hierro podrido. Su barba, algo gris, parecía descuidada, su abrigo remendado y desteñido. Aún así, no era la negligencia lo que lo hacía espantoso.
Era la compostura. Incluso ahora, flanqueado por 20 rifles, Ilaiche caminó hacia adelante con una calma que helaba los huesos. Se detuvo al borde del porche, con los brazos cruzados, miró a MC Gro y a los hombres sin un atisbo de miedo. Durante un largo rato, nadie habló. El aire mismo pareció contener la respiración. Entonces la voz de Ilaiche vino baja y firme. No tienen lugar aquí, Serif. Mi tierra, mi sangre. Se acercan. Algunos de ustedes no se irán con vida. Makrat se mantuvo firme. ¿Dónde está Keller?, exigió. ¿Dónde está su carreta? Sus bienes, su cuerpo. Los ojos de Ilaiche se entrecerraron ligeramente. El hombre viene y va. No es asunto nuestro. Las mentiras cortaron con filo. Nkra sintió la rabia agitarse en su estómago, pero se mantuvo firme. Detrás de Ilaiche, más sombras se habían reunido en la entrada. Amos, corpulento y frunciendo el ceño, agarrando un rifle. Ruth, pálida y delgada, su rostro oculto bajo un pañuelo. Los niños, con ojos inquietantes de silencio. Estaban apiñados como lobos detrás de su alfa, observando. Los hombres detrás de Mkro se movieron inquietos, los dedos tensos sobre los gatillos. Uno tosió nerviosamente. Otro murmuró una oración. La familia Harper permanecía quieta como una serpiente enroscada. Mkro alzó la voz una vez más. Elijah Harper, en nombre de la ley, les ordeno a usted y a cada uno de sus parientes que se entreguen. Esta tierra está rodeada. Esta vez no habrá escape. Por un segundo fugaz, pareció que Ilaiche podría responder. Su mandíbula se tensó. Su pecho se elevó como si tomara aire para hablar. Pero luego hizo otra cosa. Lentamente, deliberadamente, desplegó los brazos y su mano cayó a su costado. Sus dedos tocaron la culata del rifle apoyado en la baranda del porche. La posis se estremeció, los cerrojos hicieron clic, el aire tembló, los ojos se abrieron de par en par, y por el instante más breve, las colinas de Mazorre se equilibraron al borde de una sola elección. Rendición o matanza, obediencia o carnicería. Pero Elijah Harper no se rindió. Sus labios se torcieron, no en una sonrisa, ni en ira, sino en algo mucho peor, una calma aceptación, como si desde el principio este ajuste de cuentas hubiera sido inevitable y él estuviera listo para enfrentarlo. El silencio se extendió hasta la eternidad. El único sonido que quedaba era el viento suspirando bajo a través de los campos. Los hombres sabían en sus huesos lo que estaba por venir. Podían sentir la cuerda tirada con tortura, lista para romperse, la tormenta acumulándose en el horizonte, lista para partir el cielo con trueno. Habían pasado años para que los susurros llegaran a este punto. Años de silencio, de hombres desaparecidos, de humo de chimeneas que olía a muerte, y ahora, en este mismo momento, el silencio se rompería. La casa de campo de los Harper ya no era solo una casa. Era una fortaleza, un cementerio, una trampa, y dentro de sus paredes inclinadas, una familia alejada de la humanidad esperaba para dar su último enfrentamiento. Al borde del porche, la mano de Ilaiche se apretó. La voz del Sheriff McCraw bajó a un gruñido. No lo hagas, Ilaiche. Pero en los ojos de Ilaiche ardía algo inquebrantable. No desesperación, no locura, sino convicción. No se doblaría, ni ante la ley, ni ante el miedo, ni ante el mundo mismo. Y mientras el Serif tomaba aire para hablar de nuevo, la tierra misma pareció quedarse quieta. La tormenta estaba a segundos. La tensión se rompió no con palabras, ni con rendición, ni con razón.
se rompió con el crujido de un rifle, repentino, agudo y final. Ningún hombre podría luego acordar quién disparó primero. Algunos juraron que fue Ilaiche, su dedo apretando la culata, su voz aún demasiado calma para que ninguna leyenda pudiera controlarla. Otros creyeron que un granjero nervioso de la posi perdió el valor. El pánico apretando el gatillo antes de que el pensamiento pudiera intervenir. Cualquiera que fuera la verdad, el sonido atravesó la ladera como un trueno, y una vez sonó, ningún poder en la tierra podría llamarlo de vuelta. La finca de los Harper estalló en furia. Desde las ventanas, desde las puertas, desde las rendijas entre tablas deformadas, los disparos saltaban como relámpagos. El aire se llenó a la vez de humo y plomo. Las balas destrozaron los postes de la cerca donde la posi se agazapaba, astillando la madera en fragmentos afilados. Los caballos chillaron y se encabritaron. Uno cayó, abatido antes de poder liberarse de su amarre. Los hombres gritaron, se agacharon y buscaron cobertura en el suelo irregular del patio. El silencio abierto del amanecer colapsó en un caos tan violento que cada latido se convirtió en una pregunta de supervivencia. El Sheriff McCraw gritó órdenes, su voz como hierro. Mantengan la línea. Manténganse bajos. Rifle en alto. Él respondió disparando al porche, el estampido resonando a través de los campos. A su alrededor, los hombres disparaban ráfagas irregulares, el humo enrollándose hacia el pálido cielo matutino. La casa de campo absorbió los primeros volúmenes obstinadamente, sus gruesos troncos y tablas deformadas protegiendo a los que estaban dentro. Los Harper se habían preparado largamente para este momento y ahora su fortaleza lo demostraba. El propio Ilaiche se mantuvo como una sombra en la puerta, el rifle disparando una y otra vez, con el ritmo de un hombre largo tiempo entrenado para la guerra en silencio. Cada disparo era medido, deliberado y despiadado. Su hermano Amo se asomó desde una ventana lateral, con perdigones atravesando el patio con ferocidad salvaje, obligando a los hombres a agazaparse detrás de cercas rotas y barriles caídos. Detrás de ellos, otros parientes Harper gritaban con furia, voces superponiéndose al sonido animal en su rabia. Incluso Ruth, alguna vez callada y dócil, fue vista levantando un revólver con ambas manos, su pálido rostro retorcido en desafío. La posi, sacudida pero determinada, avanzó. Se arrastraban y trepaban por la tierra, rifles disparando en respuesta, balas rompiendo vidrios, mordiendo tablones, explotando persianas. Un hombre cayó, alcanzado en el pecho, su grito arrancado antes de que el silencio lo reclamara para siempre. Otro recibió una bala en el hombro, su rifle resbalando inútil de sus manos mientras la sangre se esparcía oscura sobre su abrigo. El miedo carcomía la línea, pero la rabia la mantenía firme. Rabia por Keller, por cada desaparecido, por cada año de silencio tragado por las colinas. Los hijos de los Harper gritaban desde adentro, sus voces agudas, resonando como aves salvajes atrapadas en una jaula. Algunos sujetaban armas demasiado grandes para sus frágiles brazos, disparando alocadamente a las formas más allá del vidrio. Otros se acurrucaban en las esquinas, ojos abiertos con algo que no era inocencia sino adoctrinamiento, el inquietante silencio de quienes solo conocieron hambre y violencia. En un momento, Amos irrumpió por la puerta lateral, escopeta en alto, cargando imprudentemente hacia los hombres. Disparó 2 veces, el humo elevándose mientras los tiros llovían sobre los postes de la cerca. Pero antes de que pudiera recargar, 3 rifles tronaron al unísono, arrojándolo hacia atrás al suelo. Su cuerpo golpeó la tierra, el pecho hecho añicos, su mano se agitó una vez antes de quedar inmóvil. La muerte encendió aún más a los Harper. Ruth chilló,
su voz atravesando los campos como el aullido de un avancée. Los disparos se duplicaron desde las ventanas. Y Laiche, impasible incluso ante la caída de su hermano, recargó con fluidez su rifle disparando otra vez, derribando a uno de los hombres de MC Gro de rodillas. La sangre empapó la hierba bajo él mientras jadeaba y caía. MC Gro empujó a sus hombres hacia adelante. Un grupo se dirigió al granero. Agazapados tras bebederos y pilas de madera, rifles disparando mientras avanzaban arrastrándose. Su objetivo era claro, flanquear la casa de campo para obligar a los Harper a retroceder de las ventanas. Cada yarda avanzada, sin embargo, tenía un costo. Una bala impactó el muslo de un hombre. Otra rozó una mejilla dejando una línea roja. Aún así, el impulso los llevó hasta que finalmente alcanzaron el lateral, empujando sus hombros contra la pared del granero. Dentro, se escuchaban sonidos amortiguados de cadenas, animales, o quizá no animales, inquietos y llorando. Mientras tanto, el patio delantero se convirtió en una guerra de desgaste. El humo se espesaba ahora, enrollándose azul grisáceo sobre el porche, filtrándose por las persianas rotas. El suelo estaba cubierto de tablas astilladas y marcas rojas donde hombres habían caído. MC Gro gritaba sobre el caos, su revólver disparando una y otra vez hacia las figuras que osaban aparecer en las ventanas rotas. Y aún así los Harper luchaban con una desesperación que iba más allá de la mera defensa. No estaban simplemente manteniendo terreno. Arrastraban a cada hombre hasta su desafío impulsado por el hambre. Un grito repentino rasgó el patio. Uno de los más jóvenes de la POSI, un muchacho de 20 años, se levantó demasiado rápido, los nervios al límite. Un rifle tronó desde el porche. El chico cayó al instante, su cuerpo se agitó una vez en el polvo antes de quedar inmóvil. Su sangre se esparció oscura, empapando la tierra, manchada por años de pecado. La mandíbula de MC Gro se apretó mientras observaba, la rabia brotando en su interior. Levantó su revólver, disparando directamente hacia la silueta de Ilaiche. El disparo destrozó el poste de madera junto a la cabeza de Ilaiche, pero el hombre no se inmutó. Giró su rifle, disparó de nuevo y desapareció otra vez en la sombra. La lucha se prolongó durante minutos que parecían eternidades. La munición se agotaba. El humo se espesaba. Los oídos de los hombres zumbaban con el rugido constante. Los gritos resonaban de ambos lados, interrumpidos por el silencio cuando otra vida terminaba con plomo. La casa de campo gimió bajo el asalto. Vidrios rotos, tablones astillados, puertas voladas de los goznes. Pero aún así los Harper no cedieron. Finalmente, el fuego respondió al fuego. Uno de los hombres de MC Gro arrancó una linterna de su mochila, la encendió con manos temblorosas y la lanzó contra el costado de la casa. Las llamas estallaron al instante, lamiendo la madera seca, alimentándose con hambre como si la casa misma hubiera esperado su propia quema. El humo cambió de gris a negro, arremolinándose espeso hacia el cielo. La respuesta dentro fue locura. Gritos desgarraron las paredes, ventanas se abrieron de golpe mientras los Harper disparaban en todas direcciones. Algunos intentaron irrumpir por la puerta principal, pero la POSI los enfrentó sin piedad con rifles. Un chico Harper cayó al suelo, retorciéndose mientras la sangre se esparcía bajo él. Otro tambaleó, disparando salvajemente antes de colapsar cerca de los escalones del porche. Aún así, Ilaiche permanecía, enmarcado por la luz del fuego desde dentro. Se mantenía en la puerta, el rifle en sus manos como si fuera parte de él. Sus ojos ardían, no de miedo, ni de rendición,
sino con esa misma inquebrantable defiance que había llevado desde el principio. Rugió algo, palabras perdidas bajo el crujido del fuego y la tormenta de disparos, y levantó su arma una vez más. Las balas le respondieron. 3 impactaron su pecho en rápida sucesión. Su cuerpo se estremeció hacia atrás, el rifle cayó de sus manos antes de desplomarse sobre el umbral, medio dentro, medio fuera, como un centinela derribado en las puertas. La casa de campo se convirtió en un infierno. Las llamas consumieron las paredes. El techo se inclinó y colapsó, los troncos crujían al partirse. Los gritos se desvanecieron. Los disparos se ralentizaron hasta que solo quedó el rugido del fuego. Los hombres retrocedieron. El humo les ahogaba la garganta, los ojos ardían, los corazones palpitaban con el conocimiento de lo que habían soportado, de lo que habían presenciado. La familia Harper, la maldición de las colinas de Missouri, ya no existía. Su casa ardió no solo como leña, sino como un exorcismo. La tierra misma parecía gemir mientras años de silencio y sufrimiento se elevaban en llamas. La Posse permaneció dispersa, golpeada, ensangrentada. Algunos cayeron de rodillas por el agotamiento. Otros lloraban en silencio por los hombres perdidos, los amigos caídos. El sheriff McCraw permaneció inmóvil, su revólver todavía en la mano, observando el fuego moribundo como si lo desafiara a revelar la verdad escondida entre sus paredes. Dentro de esa casa de campo yacían las respuestas, la carne, los huesos, los horrores susurrados durante años, y aunque las llamas devoraron gran parte, lo suficiente quedó para contarlo al mundo. La luz de la mañana cortaba el humo como hojas pálidas. La casa de los Harper ya no era una estructura, sino una ruina humeante, sus vigas colapsando hacia adentro, sus brasas brillando rojo contra los travesaños ennegrecidos. Los gritos de los Harper habían cesado, su desafío había terminado en fuego y plomo, donde alguna vez hubo un terror susurrado escondido en las colinas. Ahora solo permanecía el silencio de la muerte y el hedor acre de la madera y carne quemadas. La Posse permanecía dispersa por el patio, sus rostros grises por el cansancio y la ceniza. Algunos bajaban los rifles con manos temblorosas. Otros miraban con ojos vacíos las llamas que devoraban lo que alguna vez fue hogar y prisión a la vez. Habían sobrevivido, aunque a un costo. 3 de ellos yacían muertos en la tierra, sus cuerpos cubiertos con telas apresuradamente rasgadas, mientras varios más se aferraban a heridas que manaban oscuro. Sin embargo, en los ojos de cada hombre ardía la misma sombría conciencia, la batalla había terminado, pero el horror aún esperaba ser desenterrado. El sheriff McCraw, con la mandíbula apretada, avanzó lentamente hacia los restos de la casa. El techo se había hundido, la estructura se inclinaba hacia adentro, pero algunas habitaciones aún mostraban sus esqueletos a través del humo. Señaló a algunos hombres que lo siguieran. «Necesitamos ver», dijo con voz firme. «Necesitamos saber lo que encontraron dentro». Los hombres tragaron saliva, sus estómagos se contrajeron y la médula se les heló. La primera habitación que inspeccionaron fue la cocina. Sus paredes ennegrecidas, las vigas goteando hollín. La larga mesa de madera estaba medio quemada pero lo bastante intacta para contar su historia. Platos esparcidos sobre ella, algunos carbonizados, otros intactos. Sobre ellos, restos de carne, asada y medio devorada. Sus bordes ennegrecidos por el fuego, pero aún inconfundiblemente incorrectos. Los cortes eran extraños, irregulares, arrancados de articulaciones que ningún carnicero reconocería. A su lado, huesos más largos que los de cualquier cerdo, más delgados que la carne de res, su médula agrietada y hueca.
Los hombres miraban en un shock sin palabras, entendiendo antes de que se pronunciara una sola palabra. Uno se volvió y vomitó sobre las cenizas. Otro se llevó la mano a la boca, los ojos húmedos, sacudiendo la cabeza como si la negación pudiera borrar lo que tenían delante. Segro mismo tragó saliva con fuerza, los puños apretados, obligándose a permanecer. Los rumores no eran exageraciones. Eran verdades. Verdades demasiado feas para pronunciar. Más adentro, entre vigas humeantes, permanecían más pruebas. Un montón de huesos apilados cerca del hogar, algunos ennegrecidos por las llamas, otros despojados con una precisión que delataba manos cuidadosas. Juguetes y objetos pequeños yacían en una caja cercana, anillos que aún brillaban entre la ceniza, hebillas, medallones y monederos, objetos que habían pertenecido a los desaparecidos. Prueba de que Keller y tantos otros habían estado allí y nunca se habían ido. Era un cementerio disfrazado de hogar, un matadero disfrazado de granja familiar. Y luego estaban los huesos más pequeños, de tamaño infantil, frágiles, quebradizos, algunos chamuscados, otros conservados en rincones ennegrecidos, intactos por el fuego. Ningún hombre habló mientras los contemplaba. Los susurros de que los Harper se habían vuelto contra su propia sangre ya no eran susurros. Eran verdades hasta los huesos, escritas en ceniza y silencio. El granero contaba su propia historia. Cuando los hombres abrieron sus puertas, agrietadas por el fuego pero aún en pie, encontraron los restos carbonizados de pieles colgadas en ganchos, tiras secas de lo que alguna vez pudo haber sido carne, ahora encorvadas e irreconocibles, pero suficientes para retorcer el estómago. El hedor se mantenía pesado, rancio a pesar del fuego, prueba de que ese lugar había sido más que refugio para animales. Había sido un matadero para hombres. No todos los cuerpos habían sido consumidos por las llamas. El cadáver de Harper yacía todavía en el patio donde había caído, su escopeta a su lado. Y Laiche permanecía medio dentro, medio fuera de su puerta, el pecho lleno de balas, la mano torcida como congelada en ese último agarre de desafío. A su alrededor, más figuras, más Harper, retorcidos y quebrados entre cenizas, un clan que había vivido por el rifle y el cuchillo, ahora terminado por ellos. Los hombres de la posi permanecían en silencio, las llamas crepitando. El aire de la mañana se llenaba con el insoportable hedor de carne chamuscada y miedo, convertido en hecho. Habían salido para llevar justicia por un hombre, Thomas Keller. Lo que descubrieron fue justicia por docenas, quizá más. Un ajuste de cuentas tan vasto que nadie podía aún calcular su peso. Cuando regresaron al pueblo, la noticia se difundió más rápido que el fuego. Mujeres lloraban abiertamente, abrazando a sus hijos contra el pecho. Hombres sacudían la cabeza con sombría incredulidad. Durante años, el nombre de los Harper había sido una maldición de sospecha. Ahora era un hecho tallado en hueso y humo. Los predicadores tronaban que los pecados de hambre habían convertido a una familia en bestias. Los granjeros se reunían en grupos pronunciando las palabras en voz alta, por fin. Caníbales, no rumores, no cuentos, caníbales. Las tumbas eran muchas. Durante los días siguientes, cuando las ruinas se enfriaron lo suficiente para ser inspeccionadas, los habitantes del pueblo buscaron lo que quedaba. Los huesos fueron recogidos con cuidado, marcados y enterrados juntos. Pocos pudieron ser identificados, la mayoría demasiado fracturados o chamuscados. Sin embargo, la gente los enterró de todos modos. Se levantó una fosa común no solo por los muertos, sino por cada miedo que los vivos habían llevado consigo. El montículo se convirtió en un marcador de justicia, de advertencia,
de la profundidad a la que puede caer la humanidad cuando se le priva de ley, amor y Dios. El Sheriff McCraw se mantuvo a su lado durante el entierro, su placa pesada, los ojos sombríos por el cansancio y la pena. No pronunció discurso alguno. No había palabras adecuadas. El silencio de los dolientes decía suficiente. Durante semanas el olor permaneció sobre la tierra. Incluso la lluvia que siguió parecía incapaz de lavarlo, como si los campos mismos hubieran absorbido el hedor de lo ocurrido. Los vecinos evitaban la loma por completo. Los viajeros hablaban de las ruinas como si estuvieran encantadas, no por fantasmas, sino por la memoria misma. Y poco a poco, el nombre de los Harper dejó de ser simplemente una familia y se convirtió en una historia, una advertencia. La historia se difundió mucho más allá de las fronteras de Missouri. Los hombres la llevaban al oeste con sus carretas, al este por los pueblos ribereños, al norte a los campos de Illinois. Cada narración alteraba los detalles, cada boca moldeaba el horror de nuevo. Pero la esencia nunca flaqueó. El infierno no es un lugar bajo la tierra, sino que puede encontrarse en una granja solitaria en las colinas, donde una familia se comía a los suyos y rezaba solo al hambre, y las ruinas permanecían. Durante décadas después, los locales juraban que la hierba se negaba a crecer en ese terreno. Los niños se desafiaban unos a otros a caminar por el camino que conducía al esqueleto calcinado de la casa, aunque rara vez alguien permanecía mucho tiempo. Muchos afirmaban que el silencio allí era espeso, como si la tierra misma aún guardara los gritos. Los cazadores lo evitaban. Los viajeros no acampaban cerca, pues el mal tiene una forma de aferrarse a su suelo. Pero para quienes sobrevivieron al ajuste de cuentas, el mayor horror no estaba en las cenizas ni en los huesos. Era la realización de que habían vivido junto a ello durante años, de que habían visto a Elijah Harper en sus calles, le habían vendido, le habían asentido, habían permitido que su silencio excusara lo que temían nombrar. Llevaban ese peso siempre, la culpa de que el silencio había permitido que los monstruos crecieran sin control. La casa de los Harper se había quemado. Sí, la familia estaba muerta, pero su memoria permanecía, viviendo no como historia para asustar a los niños, sino como cicatriz en la tierra. Prueba de que a veces las sombras caminan no como los hombres temen, sino como los propios hombres. Cuando el humo de la granja Harper finalmente se disipó en el cielo otoñal, Missouri exhaló como si se hubiera aliviado de un peso. La casa había desaparecido, reducida a vigas ennegrecidas y hierro retorcido. Los Harper mismos yacían en fosas poco profundas, su reinado de silencio terminado por el fuego y el rifle. Durante un tiempo después, el condado respiró más tranquilo. Los niños caminaban con menos miedo y los viajeros volvieron a atreverse a recorrer los caminos que habían crecido malditos por los rumores. Pero la historia no murió con la familia. Si acaso, creció. La historia del clan Harper se difundió por Missouri y más allá, como llevada por el viento mismo. Al principio se compartía en voz baja, los granjeros que los enfrentaron, las viudas de los hombres que cayeron en la lucha, el sheriff que aún llevaba cicatrices no en la piel, sino en el alma. Pronto salió del condado por completo. Los jinetes de diligencia la llevaban al oeste. Los hombres de los barcos de río hablaban de ella a lo largo del Mississippi. Los soldados la contaban como historias nocturnas en los campamentos. Las palabras cambiaban, crecían y se deformaban con cada narración, pero siempre permanecía el mismo corazón, que hubo una familia en Missouri, que el hambre y la crueldad los habían retorcido, que devoraron no solo a extraños, sino a sus propios parientes, que murieron en sangre y fuego, y que su tierra llevó cicatrices para siempre. Para algunos, era historia suficiente para asustar a los niños y que no se alejaran al anochecer.
Un recordatorio al lado de la chimenea de los peligros que acechan cuando los hombres abandonan las leyes de decencia y fe. Las madres calmaban a sus hijos con las palabras: no se alejen o los Harper se los llevarán. Para otros, se convirtió en una parábola repetida desde los púlpitos, una advertencia de lo que el hombre se vuelve cuando la codicia y el hambre devoran el corazón. No demonios, sino peor, humanos reducidos a apetito. El sheriff William McCrone nunca escapó de la historia. Aunque la gente lo alababa por haber puesto fin a todo, él no se veía como un héroe. Cada vez que pasaba por la fosa común donde reposaban Keller y tantos otros sin nombre, sentía no triunfo, sino pesar. Había llegado demasiado tarde. Demasiados huesos habían sido recogidos de las cenizas. Demasiado silencio había permitido que el mal creciera audaz. Su placa pesaba aún más después de eso, como si el metal llevara cada fantasma que ahora rondaba las colinas. Para los sobrevivientes de la Posse, el recuerdo tampoco desapareció. Algunos cargaban heridas en el cuerpo, cicatrices en hombros y brazos, cojera ganada en la tormenta de balas. Otros llevaban las heridas más silenciosas, el sonido de los rifles en sus sueños, la visión de huesos calcinados donde debería haber estado un hogar. Hombres que antes reían abiertamente en los salones ahora sostenían su licor en silencio, mirando la veta de la madera de las mesas, con la mente en otro lugar. Cada uno había visto la verdad del hambre humana, y no dejó a ningún hombre indemne, y la tierra misma permaneció marcada. La Harper Ridge fue evitada por la mayoría, incluso años después. Los granjeros la dejaban, alegando que nada crecía bien sobre ese suelo, que los cultivos se marchitaban demasiado pronto, que los animales se negaban a pastar allí. Los niños se desafiaban a caminar hasta las ruinas, pero huían antes de alcanzar las piedras ennegrecidas que aún señalaban donde había estado la granja. Los viajeros hablaban de una quietud inquietante al pasar, un silencio donde hasta los pájaros parecían reacios a cantar. No eran fantasmas. No, era memoria, una tierra empapada de demasiada sangre como para olvidar. Con el tiempo, los historiadores registraron fragmentos del relato. Los periódicos de la época publicaron relatos fragmentados y sensacionalistas. Sus titulares resonaban por Missouri y los estados vecinos. Algunos lo llamaban prueba de la brutalidad salvaje de América, que incluso familias del corazón del país podían convertirse en depredadores. Otros lo negaban, alegando que la exageración había distorsionado la verdad, llamándolo un simple mito fronterizo. Pero quienes vivían más cerca sabían mejor. Habían visto los huesos. Habían enterrado los restos. Llevaban más que rumores. Llevaban el hedor en sus pulmones y la imagen del carro de Keller en sus ojos. Con los años, los Harper se convirtieron en algo más que hombres y mujeres. Se volvieron símbolo. Para algunos, eran la encarnación de la crueldad del hambre. Para otros, un cuento de advertencia sobre la soledad, de cómo la separación de la comunidad fomenta la corrupción. Eventualmente, se volvieron leyenda. Los peones que cruzaban el condado décadas después susurraban entre ellos sobre la loma maldita. Mejor no acampar cerca de la tierra Harper, murmuraban. O los escucharás masticando en la noche. Niños de estados lejanos intercambiaban versiones de la historia como cuentos de fantasmas. Había una familia que se comía a los suyos. En Missouri, en los viejos tiempos, los nombres se difuminaban, los detalles se deformaban, pero la esencia persistía. Lo que hizo que la leyenda perdurara no fue solo el horror, sino la verdad. A diferencia de las fábulas de fogata inventadas de la nada, la historia de los Harper tenía peso. Hubo un sheriff. Hubo huesos.
Hubo un fuego que quemó la casa hasta reducirla a ruinas. Incluso cuando pasaban generaciones, los detalles no podían borrarse por completo, y así el rumor se convirtió en historia, y la historia en mito, grabado en el folclore más oscuro de América. Pero para aquellos pocos que realmente se habían enfrentado a Elijah Harper en carne y hueso, que habían olido el humo y visto chispear el rifle, la leyenda no era un cuento romántico. Era un recuerdo amargo como la hiel, un conocimiento de lo que los hombres pueden llegar a ser si el hambre borra toda ley y amor. Hablaban raramente, envejecidos en silencio, llevando la carga como hombres que se habían asomado al abismo y vieron su propio reflejo mirándolos de vuelta. Al llegar el cambio de siglo, la granja Harper no era más que piedras y maleza. El condado siguió adelante, al menos superficialmente. Nuevas generaciones labraban campos, construían escuelas, se casaban, vivían, morían. Pero siempre que la conversación giraba hacia los viejos años, una historia inevitablemente regresaba. Una historia sin necesidad de fantasmas ni monstruos, sin superstición. Una historia de hombres y mujeres que eligieron la carne sobre la dignidad, que convirtieron la supervivencia en salvajismo y dejaron atrás solo cenizas. Y así, la horrible leyenda de la familia Harper perdura hasta hoy. Se cuenta no porque la gente quiera recordar, sino porque necesita hacerlo. Perdura en las grietas de la historia, advirtiendo que la civilización es solo una delgada capa y debajo yace el hambre de las bestias. Missouri ha cambiado. Las colinas están más silenciosas, los caminos más seguros, las granjas prósperas. Sin embargo, cualquiera que camine demasiado tiempo por sus lomas al anochecer todavía puede sentir una vigilancia en el aire, un recuerdo presionando como un frío sobre la piel. Puede pasar donde una vez estuvo la granja, notar el silencio de los pájaros allí, la forma en que incluso el viento parece contenerse al cruzar, y tal vez recordar haber oído alguna vez la historia de una familia cuyo hambre los consumió por completo. No es un cuento de fantasmas, no un mito, sino una verdad tan oscura que vive como leyenda. La familia Harper, 1883, Missouri. El clan que se comía a los suyos. Cada familia oculta secretos, algunos tan oscuros que nunca deberían ver la luz del día. Aquí abrimos las puertas a esos pasados sombríos, descubriendo crímenes ocultos, pactos silenciosos e historias que resuenan como fantasmas en los pasillos de la memoria. Si has llegado hasta aquí, significa que también llevas esa curiosidad prohibida. No dudes. Suscríbete al canal ahora, activa la campana y sigue nuestras próximas revelaciones. Porque cada día emergen nuevos secretos y solo quienes se atreven a enfrentar la verdad permanecen para escuchar.